Venimos a Regina Agramonte Rosel, Educación en el siglo XXI, Derecho de Dilema, para poder compartir con ella este rato en que podrá regalar sus palabras. A una instancia en donde vamos a tener el gusto de tener con nosotros a la doctora Regina Agramonte Rosel, doctora en Ciencias Pedagógicas, investigadora y jefa de Relaciones Internacionales del Instituto de Filosofía del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CETI, docente de Pedagogía en la Universidad de las Artes de Cuba. Amigos queridos educadoras y educadores populares, yo les vengo a presentar a mi amiga Regina. Ella es maestra. Sentido y comprobado en estos 3 días que transitamos juntos y construimos este espacio. No tengo nada más que decirles. En todo caso, aquellos que recién hoy pueden venir a escucharla saben que ella es doctora en Ciencias Pedagógicas, investigadora y jefe de Relaciones Internacionales, en el Instituto de Filosofía del Ministerio de Ciencias. Que esta mujer, lo que quiero decir, que reúne en su persona un ser sentipensante, reúne los conocimientos y la densidad académica maravillosa junto con ese ser especial que ustedes han podido constatar y compartir en estos días. La maestra Regina. Llegué el día 5 de agosto y me he sentido en casa desde el 5 de agosto. Llegué tras los pasos de mi historia anterior, de la generación que me formó y educó. Llegué para respirar el aire y la atmósfera donde en los primeros años latió uno de los hombres más universales de la era moderna, el Che de Cuba, el Che de Argentina, Michel. Como somos educadores populares y hemos acomodado el programa, yo estoy pidiendo licencia a los organizadores ahora porque se han dicho muchas cosas que tienen que ver con un lenguaje académico que no me disgusta, no tengo nada en contra de ello, que existe, está, lo asumo, pero estoy en un primer seminario de educadores populares, de educación popular, y entonces el tema no es decirlo, es serlo, parecerlo y que te lo reconozcan, sentirlo. No puede haber divorcio entre el discurso y la actuación. Y cuando me formé así, conscientemente como educadora popular, pues entonces empecé a vivir las transformaciones en mi ser sentipensante.
Yo voy a pedir licencia ahora con esa dialogicidad que ha caracterizado este primer seminario, que a veces pienso que es un décimo, porque las primeras veces no quedan tan bien, con esta concientización que hemos estado haciendo en estas horas y sin abandonar la dimensión política. Aquí ha habido muchos ángeles conspiradores. Desde ayer, de momento, me han puesto campañas, imágenes de cosas. Voy a compartir unas ideas provocadoras, porque vienen de una educadora popular. Pero las voy a compartir no solo al lado de mi hermano Mariano, que late conmigo en Cuba desde sus prácticas de educación popular, sino también con esa imagen que acompaña a Mariano allí de mi bandera, la Cuba mía, la Cuba de ustedes, y con las imágenes de maestros que ya no están, como no están los alfabetizadores que compartieron con Castellano, que me ha expresado de manera muy explícita su intención de escucharme, cosa que me honra mucho y que me ha puesto muy nerviosa. Porque estamos constantemente aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, al venir a hablar aquí con esa imagen ahí es una responsabilidad. Y por eso yo les robo unos minutos a esa conferencia anunciada y que ya algunos me han preguntado, para hacer algo que me pidieron cuando llegué a Ñanderonga y que me volví Ñanderonga, cuando llegué a otro lugar que no sé cuál es, pero que me pidieron y yo no quería, pero que he sentido necesidad de hacer. Y un poco para transitar, como dirían los actores, de una situación psicológica a otra, porque ustedes han anunciado esto como una conferencia. Y entonces, en esa transición, después de las emotivas palabras de mis hermanos de Brasil, yo quiero rendirle homenaje a mi Martí, que es el Martí de ustedes, que es el Martí de ustedes. Es un regalo grande que voy a estar agradeciendo en todas las encarnaciones de mi vida, si existen varias encarnaciones. Y está dedicada especialmente a Martí y a ese alfabetizador que está ahí, Conrado Benítez y Manuela Cruz Domenech. Maestro, para escribirte escogí como tintero el corazón de un obrero. Y oye, ¿qué voy a decirte? Que ya puedes incluirte entre los afortunados, porque los iluminados como tú no viven bien en la gloria si no ven sus sueños manifestados. Soñaste lo que no viste, porque una vara homicida sintió celos de tu vida y su mejor blanco fuiste. Libre a tu patria me hiciste, y en este recado a ti voy a decirte que sí, que tienes tu pueblo libre, que no hay pecho que no vibre junto a tu nombre. Martí, ¿te acuerdas de tu dolor por ver tu pueblo en cadenas? Y cuando manos ajenas se llevaban lo mejor. Pues mira, el trabajador labora y suyo es el fruto. Ya no es un trabajo bruto para extraños acomodos. Ahora la tierra es de todos y no hay un dueño absoluto. ¿Te acuerdas cuando querías que los niños estudiaran para que se prepararan con vista a mejores días? Pues mira, sus agonías tienen un claro destino. Hasta el niño campesino ya se pule y se modela. Ay, si vieras una escuela a la vera del Turquino. ¿Te acuerdas cuando el metal de tu voz insobornable hablaba del indomable norte revuelto y brutal? Pues mira, ya no es igual su dominio endemoniado. Tu patria se ha liberado como quisiste que fuera. Tú estás en cada trinchera heroicamente invocado.
¿Te acuerdas de tu agonía cuando en un sistema cruel por el color de la piel el hombre se dividía? Pues mira, ya noche y día tienen colores iguales y sin prejuicios raciales juntos. En el mismo banco hablan el negro y el blanco con los mismos ideales. ¿Te acuerdas cuando el Guajiro era algo menos que un paria y el grito ¡Reforma agraria! Trepidaba en el retiro? Pues mira, ya no hay vampiros chupándole sangre y tierra, y la necesaria guerra se hizo 2 veces. Martí, Fidel se acordó de ti y fue contigo a la sierra. Pero todo no ha de ser un recado alentador. Hay un reciente dolor que también vas a saber. Acaba de acontecer el crimen más despiadado. Y sabrás, por mi recado, que juntando acero y cobre, por ser negro y por ser pobre, fue un maestro asesinado. ¿Y sabes quién lo mató? Lo mató el imperialismo, ese monstruo. El monstruo mismo que tu cuerpo denunció. El oro yanqui gritó. El lacayo dijo, ordena. Pero no sabe la llena que un maestro asesinado es un milagro sembrado que florece en azucenas. Y tú, quédate tranquilo durmiendo sobre una estrella. Dale mi recado a Mella, repíteselo a Camilo, diles que el norte es asilo para lo que no queremos. Y sabes, lo que tenemos como valladar más fuerte, un grito de patria o muerte. Venceremos. Pero estas cosas pasan cuando uno es educador popular y le sorprenden con su historia anterior. Es un poco el homenaje a los maestros que compartieron con usted, Gaeta, con Berta, a la que me dedico muchas horas en este viaje, y con los que no están en estos 50 años. Se me quitó el frío. Voy a compartir con ustedes unas ideas que me tienen un poco loca hace un tiempo. Mi querido hermano Daniel decidió colocarme estas sillas, dice que para que ahí estén los que deben estar, que me traigan la memoria, que yo quiera. Entonces, venir a un evento internacional de esta dimensión, repito, que se dice ser el primero, pero que no lo parece, desde mi mirada y con algún vuelo en eventos de este tipo. Agradezco de nuevo a esta institución sagrada del Sagrado Corazón, donde ya he podido hasta dormir y ver lo que pasa en las aulas y otras cosas. Vamos a conversar de cosas con las que podemos estar no de acuerdo,
pero nos hemos pasado ya 3 días hablando de diálogo, de concientización y de dimensión política. Entonces ahí están las cubanas y los cubanos que represento, porque es una carga salir de mi tierra a un evento, y es una carga dura y es una responsabilidad grande, porque vamos a transmitir las preocupaciones desde nuestras prácticas. Ya van a ver las cosas bellas que hace Mariano desde sus prácticas. Yo no voy a hablar hoy de las prácticas mías como educadora popular, sino de estas prácticas, de estas otras, que como decía Constanza, me hacen invertir no pocas madrugadas en los análisis, porque las prácticas pequeñitas, esas donde las vimos en cada espacio, tienen una importancia inmensa, pero ojo, como nos decía Pablo Freire, tenemos que aprender a leer el mundo. ¿Y qué hacemos metidos en la concha cuando el mundo aún tiene tan corta edad, como dice Silvio Rodríguez? Entonces la provocación viene desde la educación en el siglo XXI, que tiene como 13 años, ¿no? Aquí se pierde la dimensión del tiempo. 13 años. Pablo Freire y el pensamiento contemporáneo. ¿Cuánta gente no sabe tanto de Pablo Freire? ¿Cuántos libros nos han dado ahí para leer y encontrarnos con Pablo Freire? Ya Genesio nos está mandando la convocatoria y la provocación para pensarnos en septiembre con Pablo Freire. Pero qué manera más linda si nos detenemos en la segunda parte del título de este seminario, que es sentarnos a meditar, a compartir sobre el pensamiento contemporáneo para poder acercarnos un poquitico a la dimensión holística de la obra de Freire. Ahora sí me voy a sentar porque me muero de miedo como me pasa en las clases. Yo no vengo con una verdad, yo vengo a compartir ideas en un centro que valora en primerísimo lugar. Aquel día, Alicia, compartíamos a Oseas 4:6. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, ahora yo los invito a que, si quieren compartir, compartan después, pero que asuman esto como una provocación para el ejercicio de pensar, que no es privativo de los filósofos. Los filósofos nacieron, se formaron gracias a los grandes maestros que tuvieron. Amanece cualquier día en este mundo y un maestro cubano que está aquí sentado, que es maestro de filosofía, llamado Antonio Ávila, y que todo el mundo le dice todo, negro así como Conrado Benítez, delgado, muy sencillo, se le ocurrió provocarnos. Tú me ayudas, mi ángel, con el 14, solo el sonido. Ajá. Se nos ocurrió provocarnos en el mundo de los menos y el mundo de los más. Ese mundo que tiene que ver con todos nosotros, que va más allá de esta institución, de nuestras casas. En el mundo de los menos cabe el mundo de los más, pero los menos no quieren que los más tengan lugar. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo, que por dentro llevan menos y afuera precisan más. No es mejor quien tenga menos, pero no es casualidad que los que viven con menos lleven dentro mucho más. Viajando entre más y menos, aprendí que la verdad no es al mundo de los menos lo que al mundo de los demás, Lo que al mundo de los demás.
soy bienvenido, he preferido cantar, y mi canto es para todos, a los menos y a los más, para que sepan los menos, este mundo es de los más, para que sepan ustedes que este mundo es de los más, porque ya sabemos todos que este mundo es de los más. Tony Ávila, profesor de filosofía de una escuela cubana. Estudiantes protestan por falta de respuesta a sus demandas. Aumenta violencia en centros universitarios. Jóvenes salen a las calles para denunciar recortes en la educación. Violencia enluta a escuelas. Una sociedad enferma de violencia. Analizan legislación que autorice a directoras y directores, profesores y maestros a portar armas. Cualquiera de estos leads es frecuente en los medios de información internacional, dada la compleja situación económica que vive el mundo de hoy. Estos no son titulares exclusivos de una zona geográfica. Por el contrario, constituyen expresión de la dura realidad que afronta el planeta en medio de una crisis globalizada. Se impone un análisis holístico del fenómeno educativo a partir del estudio de la caracterización de la sociedad en que se desarrolle. Educar en y para la diversidad, en primer orden, exige resolver los problemas del acceso de todos y todas a la educación. Es desarrollar capacidades a pesar de las diferencias. Es diseñar un sistema educativo que garantice calidad y equidad en condiciones de masividad, sin excluir a nadie, con un elevado sentido de justicia, humanismo y profesionalidad. Lo que he visto aquí en Sagrado Corazón. Además, educar es tener en cuenta la convicción de que la educación se basa en una concepción histórica cultural y debe trabajarse por superar las desigualdades sociales y escolares que caracterizan a muchas sociedades. Lamentablemente, los sistemas educativos en la mayoría de los países día tras día hacen de la exclusión y de la mercantilización una carrera sin fin. No logran comprender aún que aislar a los individuos del acceso a la educación es retrasar, frenar y distorsionar su desarrollo. Los escenarios donde tiene lugar la educación exigen un reordenamiento para lograr una formación integral de calidad. Lo anterior constituye un reto ante la trágica situación que conviven los pueblos de este mundo, asociada a los cambios ambientales, socioeconómicos, políticos que día tras día acontecen en el planeta. Además, formar el modelo de hombre y mujer que se necesita constituye una altísima responsabilidad para cada sociedad. Por lo tanto, la educación, por su carácter social, refleja el grado de desarrollo alcanzado por la humanidad en un periodo histórico concreto. Debe asumir el desafío de desarrollar la personalidad de cada uno de los individuos con los rasgos distintos de la cultura a la cual pertenece. De eso se ha hablado bastante aquí. Lejos, en la memoria, revivimos algunos encuentros sostenidos en los 80 y en los 90 en algunos países de América y de todo el mundo, que se caracterizaban por esfuerzos concentrados por los gobernantes y los pueblos de diferentes países para dar una cobertura total a la educación y para llegar a los grupos o los llamados grupos más vulnerables. Sin embargo, en la actualidad, muchos de esos compromisos firmados en foros y eventos internacionales han fracasado. ¿Cómo educar a niños, jóvenes y adultos en el siglo XXI? Constituye un problema que urge resolver. Uno de los desafíos más grandes que enfrenta hoy la humanidad y todas las personas adultas. Somos responsables. Entre otras razones, porque estamos involucrados en el quehacer educativo de nuestros países y de nuestras prácticas directas o indirectamente. Hoy, cuando todavía quedan datos de la UNICEF
que plantea que millones de niños hay en el mundo sin escolarizar, el panorama de la educación mundial ofrece un fuerte contraste con respecto a los discursos que se han promulgado en torno a la educación para todos. De manera significativa se percibe una pérdida de legitimidad a lo que algunos llaman educación pública. Ojo, no estoy hablando de un país concreto, estoy hablando de un fenómeno global. Estoy instando y provocando a una reflexión más allá de los espacios en los que cada uno de ustedes desarrolle sus prácticas profesionales. La educación pública cuenta cada vez más o cada vez con menos apoyo estatal, y esta despreocupación de los gobiernos junto con las transformaciones profundas de valores en el orden social neoliberal ha fomentado el cierre de escuelas y universidades, lo cual ha favorecido de forma exclusiva a minorías que pertenecen a los grandes centros de poder. Por otro lado, el financiamiento de la educación pública superior disminuyó drásticamente y comienzan a promoverse los aspectos empresariales. Y de eso es de lo que quiero hablar, no tanto de si el contexto es privado o público, sino de la educación como servicio, como mercado. Porque todos sabemos que estamos en un centro privado hoy, pero caramba, en mi amanecer intercambiaba, no imaginé nunca un centro privado como este. Entonces, la coherencia del logo de justicia, verdad y amor en este contexto privado cursa por otras coordenadas, y no son las coordenadas a las cuales me estoy refiriendo en mi texto. Por otro lado, el financiamiento de la educación pública superior disminuyó drásticamente y comenzaron a promoverse los aspectos empresariales en las universidades públicas, tales como la venta de servicios o asociaciones más estrechas con la empresa privada. Las nuevas universidades privadas responden a las condiciones impuestas por el neoliberalismo, las cuales se manifiestan en el imaginario popular como una consecuencia de discursos oficiales. Un denominador común en estos centros de altos estudios lo constituye el número reducido de carreras que potencian generalmente las ciencias económicas, muy necesarias, la administración de empresas, muy importante, y las comunicaciones, con planes de estudio que enfatizan en la importancia de la eficiencia y la competitividad. Yo no voy a ahondar mucho en esto porque aquí ayer hubo quien profundizó mucho más. Son centros pequeños con altos aranceles y de promoción de excelencia académica, cuyos egresados obtienen al finalizar más que un título, una carta de presentación, y son portadores de un sentido de pertenencia de una clase socioeconómica identificada con la ideología del poder del dinero. Esta realidad es expresión de otro fenómeno: la norteamericanización de las formas educativas, donde el estudio de las ciencias sociales, entre ellas las ciencias de la educación, no constituyen una prioridad. Este hecho se contrapone al énfasis que las universidades públicas manifiestan en la calidad y la preparación internacional de docentes del claustro. Debido a esto, no es un hecho casual que se resalte la posesión de los grados científicos de los profesores, especialmente si han sido obtenidos en espacios internacionales. De ahí que a muchos les guste más que se les diga PhD a que se les diga doctor, ¿no? De cualquier manera, nosotros somos culpables de los 500 años de colonización y ya asumimos el español como lengua materna. Asimismo, se potencia la disponibilidad de bibliotecas y, sobre todo, la posibilidad de realizar contactos internacionales a través de la institución, cosa que es loable. El tema está en el cómo. Además, en estas universidades de élite se da por sentado que los alumnos deben dominar el inglés, ya que buena parte de la bibliografía que se indica es en este idioma, y lo aplaudimos. Pero yo me pregunto, ¿qué sentido tiene recibir la conferencia totalmente en inglés en un país de habla española? Yo tengo que exigir que se domine el inglés como forma de lograr un alto nivel de desempeño.
pero me cuesta. Recuerden que hablé no de una conferencia, vengo a intercambiar mis preocupaciones, vengo a intercambiar las preocupaciones que comparto con investigadores de mi tierra y de otras partes del mundo. Soy portavoz de esos que, según Daniel, están sentados aquí. Y vuelve Martí. ¿Para qué, sino para poner paz entre los hombres, han de ser los adelantos de la ciencia? En la actualidad es incuestionable la pertinencia de esta pregunta que se hizo el apóstol. Las modificaciones en el sistema del capital manifiestan un incremento en la apropiación por parte de las minorías del desarrollo tecnológico, de la información, de la cultura y de la educación. Consecuentemente, se hace natural el aumento del desempleo masivo de trabajadores calificados con bajos recursos y más aún de aquellos que nunca tuvieron acceso a una alta calificación. Otra arista de este asunto lo constituye la División Internacional del Trabajo Universitario, que en esencia reserva toda la producción del conocimiento de punta a los centros de investigaciones de los países poderosos económicamente y, por consiguiente, deja en manos de las universidades de los países del sur la implementación de tales conocimientos en sus contextos locales y la formación de recursos humanos de nivel medio para apoyar las empresas a nivel mundial. En el Banco Mundial, y cito, esto es una información de los estudios de geopolítica y tiene fecha Buenos Aires, Argentina, 2006, una compilación hecha por los compañeros de Claxo. Dicen los compañeros de Claxo: establecimiento de un sistema estratificado de creación, acceso y diseminación del conocimiento. Desde esta perspectiva se puede comprender que los países y las personas con más altos recursos económicos y financieros podrían producir y tener acceso al conocimiento de alta calidad, con lo cual queda para los de bajos recursos la asimilación de dicha producción. He aquí la propuesta del banco. Y Claxo comienza a mencionar algunos aspectos que voy a compartir. Estoy cortando para no aburrirles. Diversificación de los sistemas de enseñanza y de las escuelas a través de los mecanismos de flexibilización. Atención a las necesidades básicas del aprendizaje, calidad y desempeño de los alumnos con respaldo económico a la altura de estos centros educativos. Evaluación permanente de los centros en el aprendizaje de los alumnos como reflejo del trabajo de las escuelas. Seguimiento de los rankings de los sistemas de enseñanza de las escuelas públicas o privadas que se califican o se descalifican. Estimulación de un sistema competitivo entre las escuelas que generan en las familias la necesidad de escoger entre las escuelas como una mercancía más. Organización escolar a través de programas gerenciales de calidad total. Lo expresado hasta aquí sitúa la educación como una práctica social contradictoria, que refleja la atmósfera de incertidumbre que caracteriza a nuestro mundo y se evidencia en la hegemonía del capital expresada en proyectos sociales y disputas donde se minimizan las políticas sociales que favorecen a las minorías. Son estos los límites de la relación ideológica entre educación y desarrollo, con lo cual queda marcada una distancia entre el discurso político-pedagógico y la práctica que cada vez más se aleja de la construcción de una educación democrática, pública, universal y ciudadana. Se puede afirmar entonces que el papel de la educación en términos neoliberales abandona no solo los objetivos ganados por las luchas populares, sino se mira la educación desde la perspectiva jurídica como un derecho humano y no como un simple servicio. Y esto me recuerda también a Martí. Educar, toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a cada hombre resumen del tiempo viviente hasta el día en que vive, es ponerlo al nivel de su tiempo para que flote sobre él y no para dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. Otra arista importante de este dilema lo constituye la situación de los docentes. Es, sin lugar a dudas, tan precaria en muchos casos que se expresa en pérdida de sentido de pertenencia, de entusiasmo por la profesión, de autoestima, de identidad, de falta de desarrollo profesional.
el endurecimiento afectivo, el agotamiento emocional. Todo esto motivado por una situación paradójica. Por una parte, los profesores reciben un alto nivel de exigencia en el cumplimiento de sus responsabilidades y a su vez son muy poco reconocidos socialmente. Eso lo hemos escuchado ya. Deben asumir jornadas con múltiples tareas que impiden su relación con los padres y su aproximación al entorno comunitario donde se encuentra enclavada la escuela. Lo anterior definitivamente limita la función social del trabajador de la educación. Y creo que de esto van a profundizar mejor con Mariano en la tarde. Sin embargo, sería injusto analizar esta dura realidad sin hacer referencia al sistema educativo cubano, cuya esencia y características generales distan mucho de lo descrito hasta ahora, a pesar de las precarias situaciones y de la pobreza con la que tenemos que amanecer cada mañana. Yo voy a esbozarlo en síntesis. Muchos han visitado Cuba y los que no lo harán. Vine a hablar del problema global. En Cuba, por ejemplo, se realiza una intensa labor de preparación del personal docente y no se escatiman esfuerzos para privilegiar los resultados que garanticen la igualdad de oportunidades para todas y todos los educandos. Lo anterior se avala en el hecho, y voy a decir cifras que no son traídas por mí, sino tomadas de los que se dedican a analizar las cifras. Por ejemplo, BBC Mundo estuvo divulgando hace aproximadamente 5 o 6 semanas que Cuba dedica el 13,4% de su Producto Interno Bruto a la educación. Aprendimos con Mariano hace solo una semana que Cuba está dedicando el 30% de su Producto Interno Bruto a la educación. En otros medios como Reuters y otras agencias se habla de que el sistema educativo mejor del mundo es el que ofrece Finlandia, cosa que nos estimula mucho. Bueno, sí, hay un sistema bueno en el mundo, dicen ellos, Finlandia, caramba, qué bien, y que Finlandia estaba dedicando el 6,8%. El error estuvo en comparar el 6,8% de Finlandia con el 13,4% de Cuba, que no era el 13 sino el 30%. No sé, aquí hay profesores de matemáticas. Voy bien, castellano. Sin embargo, sería injusto, bueno, vamos a salir de los números. Ya les dije que tengo mi problema con los números, porque no somos números, ¿no? Para dedicar ese 30% hay una historia tan dolorosa cada mañana en la reunión de ese parlamento cubano que, ¿para qué contarles? Y discutimos muchísimo por aquello de que ser culto es el único modo de ser libre, y entonces cuando ya comienzas con la libertad de pensar y de decir, todo el mundo tiene opinión, y ponernos de acuerdo en Cuba es un poco complejo. Se prioriza la superación del personal docente. Conocen que cientos de miles de profesores y profesoras, maestros y maestros en aulas ya han obtenido su categoría académica de máster en ciencias y otros de doctores en ciencias pedagógicas desde el aula en escuela elemental. Ojo. El vínculo escuela, familia y comunidad, que será bien desplegado por Mariano después, constituye un principio y una tríada fundamental para el desarrollo exitoso de la actividad que hacemos. Se asume el proyecto social cubano como un proceso pedagógico macro. Sí, devora los espacios de la escuela, donde los medios de comunicación y la sociedad entera se involucran con total responsabilidad. Existen 2 canales de televisión por ahora, que se multiplican según las provincias, ¿verdad, Mariana? Dedicados al apoyo a la docencia en todos los niveles de enseñanza, y de manera particular se debe señalar los cursos de Universidad para Todos, donde se tratan temas de actualidad científica, técnica y de cultura general. Sin embargo, aunque se han dado pasos de avance, y después pudiéramos hablar de eso mucho más, es cierto que existe un sentimiento de insatisfacción en los maestros, maestras, profesores y profesoras y todas las personas que formamos parte de, o tenemos que ver con el sistema educativo cubano, y no eso, sino en el propio pueblo, ¿no? Nos gustaría no tener un bloqueo para poder hacer más. Se precisa de un despliegue, de un esfuerzo, de un trabajo pedagógico y didáctico a la altura de exigencias de este tiempo digitalizado que ha impuesto el mundo y el desarrollo científico-técnico contemporáneo, y los sistemas educativos no pueden estar a espalda de ellos, es decir, hay que contextualizarse. En la actualidad asistimos a una llamada
nueva revolución del saber, según los especialistas en epistemología, que plantea el reto de aprender a convivir con fenómenos y espacios cada vez más complejos, de ahí la teoría de la complejidad, que continúa reinterpretando e integrando. En consecuencia, se hace imprescindible un pensamiento no lineal, lo opuesto a la teoría de la complejidad, para abordar la realidad. La humanidad precisa de la asunción de un cambio de postura frente a los nuevos conocimientos. Un aspecto importante para el cambio lo constituye la forma en que los sistemas educativos abordan la comprensión del proceso pedagógico. Se debe estimular el amor por la lectura, los espacios de reflexión, para desarrollar una cultura del debate, del diálogo, como decimos acá, ¿verdad? Como vía para leer el mundo y transformarlo. Desde la propia teoría de la complejidad, Edgar Morin nos plantea, debemos dejar de confiar en la lectura realizada en la escuela, útil como mecanismo de alfabetización, y pensar que eso es suficiente y rebasar esos límites a través de una lectura permanente, reflexiva y creativa. Cuando se cuenta la historia de estos tiempos de desequilibrio del mundo, ¿qué dirán las futuras generaciones de las actuales? Fue una pregunta que me hizo una maestra. ¿No será posible un análisis profundo para intentar responder este interrogante sin hacer mención a otra problemática, que no es aislada, que se vincula orgánicamente con las descritas en párrafos anteriores? La deshumanización del ser humano por el incremento de la violencia que se manifiesta no solo en espacios concretos de conflictos bélicos entre gobiernos, donde los pueblos de uno u otro lado son siempre las víctimas. Y una cultura de violencia tiene, para mal de todas y todos, una expresión creciente en las escuelas y en las universidades, donde se forman niños, niñas, jóvenes, adultos, impera un ambiente de total inseguridad en los centros educativos y hasta en centros culturales, como cines y teatros. Perdón, no te escuché. Como cines y teatros. Arranca el párrafo. Hablo de que impera, que el ambiente de violencia va más allá de los espacios bélicos entre países y que se da en las escuelas de este mundo. ¿Bien? Que son realidades que van allá más de nuestros contextos específicos. Y se habla de violencia cuando piensas en los tiros, pero hay violencia en las miradas y en los silencios y en la indiferencia y en las actitudes. Bueno, impera un ambiente total de inseguridad, decía, en centros culturales. Eso lo viví en algún andar por este mundo, y en centros universitarios. Y volví a Martí para terminar. La fuerza está en el saber, más que en los puñetazos, porque es necesario que los niños no toquen, no piensen en nada que no sean capaces de explicar. A modo de conclusiones, urge un cambio radical en los modos de actuación y más aún en los modos de pensar la política y la vida cotidiana de los hombres y mujeres de este mundo sin equilibrio y sin equidad. No es sencillo, queda claro donde vivimos, queda claro cuál es el contexto de cada uno de nosotros. Se necesita repensar hacia dónde vamos. Estas páginas no describen nada nuevo. Todo ha sido dicho ya con valentía por hombres de bien que han sacrificado sus vidas en un eterno batallar y que ya han alertado con su agudo pensamiento en espacios internacionales, en cumbres y en reuniones intergubernamentales. Pero estamos desde nuestras prácticas, por eso traje la provocación. No somos un espacio intergubernamental, no somos ONU, somos los que tenemos la responsabilidad de hacer. Como diría un maestro amigo mío, los que estamos en el corte y clavo. Las problemáticas aquí descritas se encuentran estrechamente relacionadas, asociadas como expresión de sistemas complejos que se dan en la contemporaneidad, del desarrollo desigual, la falta de equidad y de justicia social, el analfabetismo, el hambre, la escasez de recursos naturales que han sido depredados por las grandes transnacionales, la desertificación, las enfermedades, las inundaciones, las sequías, las guerras, la violencia, la privatización de
de la educación. Urge entonces una gran revolución educacional, mi amor, ponte listo. Una gran revolución educacional a escala mundial para cambiar todo lo que deba ser cambiado y transformar lo trágico del reino de este mundo en el equilibrio del mundo. Y ahora vamos a terminar como empezamos, pero con imágenes. Gracias. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más. Si se acaba la música, Fue del mundo de los más que salieron los de menos, que por dentro llevan menos y afuera precisan más. No es mejor quien tenga menos, pero no es casualidad que los que viven con menos lleven dentro mucho más. Viajando entre más y menos, aprendí que la verdad no es al mundo de los menos lo que al mundo de los más. La verdad para los menos es una palabra más que no van a echar de menos, simplemente estar de más. Cada día entre los menos se dan cuenta muchos más, como cada vez son menos se preocupa el manda más. El problema de los menos es que les cuesta sumar, y al sumar siempre da menos el resultado final. En la fiesta de los menos el sudor va por los más. Como no soy bienvenido, he preferido cantar, y mi canto es para todos, a los menos y a los más, para que sepan los menos que este mundo es de los más, para que sepan ustedes que este mundo es de los más, porque ya sabemos todos que este mundo es de los más. ¿Viste, Julio? Es lo mismo, pero diferente. De la universidad, que fueron los responsables de acompañarme con su obra. Es decir, mi compañero Tony escribió la canción y los alumnos de la Facultad de Diseño de la Universidad de La Habana pues decidieron tomar esas imágenes. Por eso digo que solo estoy poniendo voz a un pensamiento colectivo. A lo mejor los intercambios son en pasillo, no sé, no quiero matar nada, pero como vine con muchas ansias y me han abierto tanto el corazón y los brazos que yo estoy en una etapa de éxtasis. Lo miramos ayer en el, así, no es fácil, para mí es fácil la elocuencia en Cuba, pero aquí
Siempre hay un nudo en cualquier momento. Yo no tengo cómo debe ser una formación docente emancipadora. Yo no vine aquí a dar recetas, Cristina. El tema y el reto que tenemos todas y todos es que cada contexto tiene su particularidad y que desde esas características contextuales debemos alzarnos con esa visión de educadores y de educadores populares para ver los cambios. Cuando nosotros en Cuba decimos no nos gusta que se metan en los asuntos internos, y se escucha mucho en la prensa, la gente se cree como que hay una postura de egoísmo. No, caramba, es que la casa esta es mía y yo voy a cambiar los muebles de mi casa según mi antojo. Soy incapaz de decirle a Argentina cómo hacer una educación emancipadora. ¿Cuántos argentinas y argentinas no hay aquí que deben saber cuál es el camino? Y el camino que decidan yo siempre lo voy a aplaudir porque Argentina es de los argentinos. Si un día a alguien se le ocurre que Regina, Mariano u otro esté aquí latiendo, ayudarles a construir su camino con el estilo argentino, con la esencia argentina y con la variante argentina, nos sumamos como se sumó Berta, los inmersos y otros 4 allá a Cuba a hacer una alfabetización hace 50 años. El respeto al contexto, a la dimensión política, a la dialogicidad y a la concientización, tal y como ustedes lo ven. Por eso que tiene un poco relación con la pregunta que hacía Constanza, es decir, no es la educación popular desde el arito que me rodea arriba, ¿no? Está en el interior. Esas lágrimas de mi amor, ¿dónde está Juli? Se me fue mi amor. Estamos cerquita, nos estamos aproximando. Ojo, eso en Cuba no tiene tanta carga de significados y sentido. Hoy dije que estaba enamorada de ti y retumbó por ahí arriba. Enamorada de tu obra. Caramba. Me da la sensación de que la concepción de base de la educación cubana es universalista, muy diferente a lo que está pasando acá. Bueno, ya caes en otro terreno que es parte de la respuesta. Cuba, Cristina, como bien conoces, bueno, el pueblo cubano decidió asumir un proyecto social como resultado de unas guerras muy largas, que la empezó en 1868. Y la verdadera guerra terminó en 1959, porque como siempre hay pretextos en este mundo, allá por 1898 no habían torres gemelas, pero hubo un Maine, a alguien se le ocurrió que explotara el Maine casualmente, cuando ya teníamos la guerra ganada contra España, y entonces de buena a primera nos desunimos, eso lo aprendimos. Por eso ahora gritamos, nos criticamos, decimos mil cosas, los que han estado en Cuba lo saben, pero a la hora de definiciones, ojo, cuidado, por eso no nos entienden. Y yo entiendo que no nos entiendan, porque somos muy enreversados en el sentido de que a la hora de tomar decisiones y de determinar, recordamos siempre qué pasó cuando no estábamos unidos. Y entonces es la manera de ver la historia. ¿Qué le pasó a los abuelos de los abuelos cuando dudaron? Y caímos en una etapa neocolonial. Entonces ya cuando se logró el sueño participativo, la que incluyó a cada uno de los cubanos, pues entonces caramba, a los cubanos con mucho dinero y a los que tenían poco, los que tenían mucho y querían guardarlo se fueron. Y bueno, algunos no han podido regresar, otros lo han hecho. Otros se quedaron latiendo y pusieron sus bienes en función de aquella transformación porque tenían una dimensión de justicia, amor y verdad diferente a los que se fueron. Entonces ese proceso emancipativo hizo que la educación fuera el centro. Por eso la primera tarea fue la campaña de alfabetización. Por eso fue que se venció la campaña en un año. ¿Y saben por qué? Porque cuando murió ese muchacho y el otro, nacieron cientos de miles. ¿Para qué edad tiene el niño el alfabetizador más joven de Cuba? 9 años. Y le pregunto a Alba, porque es mi referente, porque estuvo allá en el museo, porque vio la foto del niño. Y entonces fue un proceso popular. Todo lo que pasa en Cuba tiene esa dimensión. La expresa desde la formalidad estatal la persona que está de presidente. Y digo bien el verbo, está. Allá no es el ministro, no es la viceministra. Le hemos dicho en reuniones a mi viceministra, sí, Lina, porque usted está ahora de ministra, pero es que estar, con el verbo, to be or not to be.
puedes o no estar. Ahora estás de ministra, mañana no estás de ministra, te vas al aula. Es decir, mi directora ahora mismo ha sido mi directora 10 años y a partir del año que viene es mi compañera de investigación. Entonces eso es muy fácil porque estás cumpliendo esa función. Tiene que ver con la otra pregunta, la relación sujeto-poder. Me recordé un poco de Michel Foucault. No sé, yo estoy ahora cumpliendo la misión que me toca, pero puedo cumplir otras misiones. Sin embargo, no dejo de cumplir esa misión que tampoco se me paga, que es la de mi sueño como educadora popular, tratando de transformar los barrios que nos quedan por allá con alguna que otra situación de desventaja social y que no hemos podido resolver porque todo eso implica dineros. Y eso es lo que menos hay en Cuba. Ya Mariano ha hablado de que el gran recurso cubano son los recursos humanos. Entonces esa es la idea de un ejemplo de educación emancipadora, que tenemos serios problemas económicos, pero nos damos el lujo de mandar no sé cuántos médicos, creo que eran 30.000 por no sé dónde, 40.000 maestros por no sé dónde, y así. Bien, esa es la idea, y gratis. Ahora ya hay unos espacios en medio de la crisis de firmas de convenios de colaboración global, y lo veo justo, pero aún así hay quienes tocan a las puertas de los cubanos, y me pasó en un país que no quiero mencionar, y fue atendido, no hubo que pagar nada. Bien, entonces, no sé si hablé de emancipación como debía, pero si cubrí tus expectativas, Cristina, pero de todas maneras vamos a hablarnos en lo que almorzamos. Alfredo me pregunta, bueno, habla de conocer una perspectiva de la situación en Cuba. Conocer mi perspectiva de la situación en Cuba. La situación en Cuba, divina. Estamos discutiendo que para qué te cuento, cambios todos los días. Después me dice, si el sistema educativo está, el sistema educativo está desunido y puesto en marcha, que si está ubicado y puesto en marcha desde la educación popular, ¿en qué sentido? Bueno, tienes respuesta un poco en esta pregunta. Si hablamos de la concepción y metodología de educación popular en su sentido estrecho, tal cual la ha visto Freire, no. Fíjate, estoy siendo muy cuidadosa con lo que estoy expresando. Pero el sistema educativo cubano es un sistema educativo que tiene en su esencia el alma de la educación popular y que no se divorcia de las concepciones y metodologías de educación popular. Si no estuviera aquí Mariano representando a la Asociación de Pedagogos de Cuba y con esos congresos tan lindos que hace de educación popular con maestras y maestros cubanos. ¿Qué pasa? Que en Cuba la historia, todo tiene que ir por la historia. Hay un pensamiento pedagógico que nos ha antecedido y al cual nosotros no renunciamos a escuchar y sumamos a Era Freire también, el nuestro y el de otros países, porque aprendimos que ser electivo es bueno. Cuidado, ser electivo no es ser ecléctico. Ser electivo es darle el lujo de elegir. Y es por eso que nuestros maestros cubanos están asumiendo toda una serie de ideas, de espacios, se convierten y se transforman en educadores populares desde esa dimensión de la concepción y metodología de la educación popular. Pero no hay un divorcio. ¿Por qué? Porque la esencia misma del sistema educativo cubano es eminentemente popular, como la revolución que le dio origen. Es por ahí, ¿no? Es un poco tal vez difícil de comprender, pero porque hay que estar un poco allá, pero vamos a hablar y mañana vamos a ampliarlo. ¿Consideras que hay una identificación entre la pedagogía crítica latinoamericana? ¿Consideras que hay una identificación entre la educación popular y la red? Sí. Yo no comparto totalmente ese punto de vista, es decir, en primer lugar voy a hablar en nombre de Cristina. Las comparaciones son muy buenas. Es bueno estar comparando, pero todos los límites son malos, todos los extremos son malos. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vienes? ¿Dónde está el sentido del límite de lo que hacemos y lo que somos? Yo considero que toda ese cuerpo teórico, metodológico, basado en la práctica, por ahí debe estar, bueno, no veo a María, pero debe estar Genesio con su trova, de la mismo nacimiento de la educación popular, tiene una cuestión que la identifica y la caracteriza, tiene rasgos esenciales muy propios.
hacer revolución desde la pedagogía crítica puede ser una cuestión viable. La visión que plantean los autores que la identifican, bueno, pudieran o no compartirse, pero vengo de un proyecto en el que las bases están dadas desde otra mirada. ¿Quién soy yo para estar criticando ahora la pedagogía crítica y analizando críticamente qué es lo que puede aportar en comparación con la educación popular? En todo caso, soy una persona que tiene que ver y valorar las cosas buenas que puede aportar esa pedagogía crítica y lo bueno que hay en la pedagogía popular cuando se asume y se conduce de la manera adecuada en el contexto adecuado. Ahora, de lo que yo sí soy abandonada es el desarrollo de un pensamiento crítico. Y una de las cosas que me hacen ser abanderado de eso es el hecho de que tenemos que cambiar nuestras prácticas constantemente. Lo que estamos haciendo ahora en Cuba es revolución. Lo que ya se acabaron los tiros, ya se acabó la arma. Estamos criticándonos desde el aula, desde los centros de trabajo, desde la fábrica, desde las fiestas de los sábados de los jóvenes, desde todos los espacios, nos estamos criticando. Estamos criticando lo que tenemos que hacer y puede ser compartido, ¿no? Es por esa vía. Yo no veo una identificación exacta porque me parece que cada uno tiene su tronco epistemológico, lógico bien definido. Lo digo desde la humildad de mis saberes. Viene otro que me... el doctor. El doctor me habla, gracias doctor por todo lo que dijo, me habla sobre mi país, me habla del adulto mayor. Para sintetizarle, bueno, soy hija de adultos mayores. Ahora mismo, sí, mi madre sobrevive, mi padre ya no. Tengo adultos mayores en casa, sé lo que es el cuidado crucial y además de eso he participado de los cursos que me ofrecen para prepararme para ser una mejor hija. Entonces, aquellos que no están en un estado vegetativo como mi madre, creo que son los que están revolucionando Cuba hoy y tal vez desde la asociación Mariano también pueda hablar de algunas cosas, ¿no? Porque va más allá de la geriatría, son parte del proyecto social. Mariano explicaba hace unos días que hubo uno de los momentos de crisis que vivió la revolución cubana, cuando la crisis de los misiles, sabía Cuba que ya iba a acabarse el mundo porque estaba a punto de acabarse, porque fue muy fuerte, los cohetes, bueno, no sé hasta dónde conocen de eso, pero fueron uno de los años duros de la revolución en que se definía la vida. Y los cubanos, bueno, hicieron trincheras y se dedicaron a hacer otras cosas, entre ellas a multiplicar la cantidad de cubanos. Por eso hubo una explosión. Esa explosión en la educación de los años 60 y 70 hoy está constituyendo la explosión de hombres y mujeres cubanos en la tercera edad, ¿no? Entonces son hombres y mujeres que asisten a la universidad, el adulto mayor, con sus tesinas, a sus espacios para aprender a vivir con juventud acumulada, siempre lo digo, y no hablo de la juventud que tengo yo acumulada, hablo de las que tienen acumulado los que ya tienen 50, 60, el hecho de jubilarse no para morirte, sino para asistir con tus amigas, con las muchachitas, como dice la vecina de al lado de mi casa, que tiene 85 años, hoy tengo fiesta con las muchachitas, y entonces se van, pero lo lindo es que arrastran a los nietos y arrastran a toda la sociedad. No es perfecto, doctor, nos faltan una cantidad de cosas, van a parques, hacen sus ejercicios, ahora les ha dado por el tai chi, otros van a las competencias de danzón según la edad, otros hacen peña, pero lo importante es el trabajar por la calidad de vida. Y les cuento que hay un club dirigido por el doctor, por uno de los doctores más famosos de Cuba, no voy a decir el nombre ahora, usted debe conocerle, que justamente es el club de los 120 años, están apostando por los 120, así que vamos a ver qué pasa en aquel archipiélago, porque hay muchos que ya están llegando, el propio acuarelista cubano de la poesía antillana, Luis Carbonell, está ya pasando a los 90, la diva de la voz en Cuba, Esther Borja, ya pasa a los 90, entonces estamos en una situación de reto porque ellos están ahí, han hecho como asociaciones comunitarias y
y bueno, se trabaja mucho con fuerza con la familia para asumir los espacios, los mensajes educativos, y tiene que ver con la emancipación de los medios, están dirigidos constantemente a la no segregación, a la no exclusión, a comprender en la toma de decisiones si vamos a mudarnos, si vamos a cambiar de cuarto, cuál es la opinión del abuelo aunque no te oiga bien. Y en eso estamos aprendiendo. No es tarea fácil. A mí me pasó hace poco cuando cambiamos un cuarto, mi hija puso los ojos así, le dije, ¿y? Porque todo el mundo anda con su música, ¿y qué hacemos? Entonces el domingo en la mañana, a mi madre le encantan los boleros y los tangos, había que poner de 9 a 10 los tangos, porque no puede ser todo reggaetón y rock y todo lo demás. Va por ahí. Fue simpático porque cuando escucha los tangos es como si viniera la memoria anterógrada y comienza a recordar todas las picardías que hizo en su etapa de juventud. Y eso es lindo. Para terminar, Fabio, ¿cómo hacer una transformación? ¿Cómo hacer para transformar el sistema de las provincias con los principios de la educación popular? Bueno, Fabio, una de las cosas que dijimos ayer fueron propuestas, desafíos, retos de los educadores populares. Se habló de hacer redes, se habló de continuar la dialogicidad, la concientización y la dimensión política. Yo espero que en esas reuniones ustedes decidan qué es lo que van a hacer desde las provincias, porque nosotros allá tratamos de hacer lo que nos toca, ¿no? Lo lindo que tiene este pensamiento de Freire y lo lindo y lo emancipador que tiene esta concepción de educación popular es que no es una receta. A soñar, cuando dice Constanza Ayalba, sanamente loco y locamente sano, así empezamos los correos siempre, es que es una locura maravillosa la de ser educador popular, pero hay que creérselo, incorporárselo. Y una de las cosas para la transformación es pensar, ¿cómo transformar una provincia si no transformo mi pensamiento? Si no, por llorón. Yo ya pasé por esa experiencia. Julio lloraba porque estamos en un espacio donde se nos ha estimulado la esfera sentipensante que a veces no observamos. Y está ahí como el sol y los árboles de cada mañana. Bueno, mi amor, te hablaste de un golpe bajo, yo no te quise dar golpe en ningún lugar. Te lo juro. Comprendí. Ese golpe es un proceso de transformación y yo he recibido muchos golpes en este seminario que no han sido golpes, han sido caricias que me han estremecido y parecen que son golpes. Estás en un proceso de transformación y no exactamente kafkiana. Me has hecho la pregunta y podías hacérmela en el pasillo. Hay un horario que cumplir. Bien, ser o no ser. Esa es la cuestión. Si lo eres, te tienes que asumir en todos los espacios. No me molesto, ojo, para los que piensen que me molesto con el tema de los grados científicos, no me molesta. ¿Saben por qué no me molesta? Porque en todo caso, todo lo que está en este papelito es el resultado de mi pueblo, es el resultado de mi país. Yo solo tuve que beber de la fuente. Me dijeron, niña, va a estudiar. Me dijeron, niña, que tienes los libros. Te enfermaste, niña, que tienes las medicinas. Un buen día dijeron, te vas a licenciar. Te quedas aquí en la universidad. Vamos a compartir cátedra. Fue decisiones de mi pueblo, de mi proyecto social. Y un buen día se dijo, ahora te tienes que hacer máster. Hice la maestría. No me pregunten cuánto cuesta eso, porque eso no nadie lo sabe en Cuba. Terminé la maestría y a alguien se le ocurrió decir, bueno, ahora te liberamos 2 años con salario completo para que te hagas doctora. Y tuve que cumplir esa misión. Fue una misión que me dio mi pueblo, que me dio mi país. Por eso, desde esta mirada, me siento feliz porque es el resultado práctico, concreto, de una revolución emancipadora, de un sistema educativo emancipador y de un proyecto social. Nada es un mérito personal. Yo utilicé la oportunidad, la aproveché, la oportunidad que me dio mi pueblo. Pero como estamos en un contexto de educadores populares, tanto título no es la esencia, por eso los miraba de esa manera. Yo soy eso, Regina, una educadora popular que les pide de todo corazón que utilicen el tiempo como óptima precisión y eficiencia para poder escuchar a María.